Hermanas y hermanos, estamos en el domingo 12 del tiempo ordinario. Y la palabra del Señor nos habla cómo la gracia de Dios está por encima de las debilidades del hombre, de las debilidades de los hijos de Dios. En la primera lectura, el profeta Jeremías habla de eso, cómo los demás le acusaban, le atacaban y hablaban de él. Pero él, por la gracia de Dios, fue capaz de decir que el Señor es un guerrero y que Él es temible. Es decir, que Dios es mucho más grande que las murmuraciones, que los ataques, que las críticas que le hacen. Y este Dios que tiene poder, está por encima de todo poder, y que este Dios es el que le protege, el que le guarda. Él sí que es temible, y no aquellas personas que le atacan, que le critican, que hablan mal para Él. Frente a esa debilidad de los hombres, el profeta es capaz de valorar el poder y la gracia de Dios. Esto es lo que significa que Jeremías, a pesar de estos problemas que aparecen, él fue capaz de decir: el Señor es más grande y Él es temible. De la misma manera, aparece en la segunda lectura este mismo mensaje. Y dice claramente Pablo que las faltas o el mal o el pecado que uno comete es menor a la gracia. Así narra la lectura que hemos escuchado. En otra parte, Pablo lo dice claramente: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que ningún mal que el hombre tenga es capaz de alejar el amor de Dios de su vida si él lo reconoce. En el Evangelio de la misma manera aparece esto. No tengan miedo a aquellos que matan la carne, sino más al contrario, tengan miedo a aquel que puede condenar, aquel que puede mandar al infierno al cuerpo y al alma. Y hermanos, ¿quién es el que mata la carne? ¿Quién es el que debilita, el que agobia, el que hace sentir mal a otra persona? Son las mismas personas, son los semejantes. Las críticas, las murmuraciones, los ataques no vienen de hoy, no son invenciones de hoy día. Todas estas cosas vienen desde los primeros días de la historia de la salvación. Por eso aparece en la lectura del Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Jeremías, aparece que los enviados de Dios fueron atacados, fueron criticados, quisieron humillarlos. Y ahí aparece la voz del profeta Jeremías para decir: no, estos ataques, estas críticas, estas habladurías, estas murmuraciones no son nada delante de la grandeza de Dios. Ese Dios es el que me protege, ese Dios es el que me guía, ese Dios sí que es temible, dice Jeremías, en otras palabras. Entonces, todos los ataques, todas las murmuraciones, todo lo que ocurre o acontece en contra de aquel que lleva la palabra de Dios no es cosa nueva. Pero también nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque nosotros nos consideramos los hijos de Dios. Porque nosotros nos consideramos esa iglesia viva que sigue a Jesucristo.
Porque los ataques, las murmuraciones, las críticas y el querer hacer quedar mal no siempre viene de los que no creen, sino también brota entre los creyentes. Esto también es la realidad. Y entonces, este día el Señor lo que nos quiere decir es que nosotros que no dejemos rienda suelta a lo que nos apetece hablar o decir, sino más al contrario, que pongamos más importancia a la gracia y al amor de Dios. Esto es lo que el Señor pone hoy día. La gracia, el poder de Dios, el amor de Dios debe estar por encima de todo. Porque nuestra naturaleza es frágil, nuestra naturaleza es débil. Nosotros nos hacemos llevar por las tentaciones y damos rienda suelta a nuestra lengua. Hermanos, de esto también hay que cuidarse. Porque esto es a esto es lo que el Señor nos está invitando hoy día. Las tres lecturas nos invitan a sobreponer la gracia, el poder de Dios por encima de las debilidades, por encima de las cosas que suceden por nuestra naturaleza. Podemos preguntarnos nosotros cuál es nuestra actitud como persona. ¿Cómo actúo yo frente a una dificultad o a un problema? Podemos rescatar diciendo que la gracia de Dios está por encima de todo. Podemos decir claramente cuál es la pedagogía que el Señor Jesús nos enseña para corregirnos unos a otros. ¿O cuál es la manera? ¿Cuál es la manera que Jesús nos enseña por medio de su palabra para corregirnos unos a otros? ¿Y cómo nosotros nos corregimos uno al otro? Hermanos, esto hay que tomarlo muy en cuenta. Porque lo que sucede es que en nosotros, en nuestra flaqueza, en nuestra debilidad, lo primero que hacemos, por ejemplo, cuando ves o cuando sabes algún problema del hermano, es murmurar por otro lado. Para eso somos muy buenos. Pero ¿qué está pasando con ese pueblo de Dios que está murmurando, que está criticando, que está hablando mal de su hermano sin hablarle de frente a su hermano? ¿Amamos a Dios? ¿Seguimos a Dios? ¿O es que qué está pasando? Lo que pasa es que en nuestra condición natural, nuestro seguimiento no es pleno, no es total. Parece que el hombre en su capacidad humana se agarra de cosas que más puede convenirle o de las cosas más fáciles. Y cuando las cosas son difíciles, los pone a un lado un rato, como que en espera, a ver. Mientras tanto, sigue con lo mismo y con lo mismo. Y esto es real en nuestra vida de la iglesia. Por eso escuchamos nosotros comentarios por ahí, murmuraciones por ahí, y nosotros no somos capaces de frenar esas murmuraciones, sino más al contrario, lo añadimos un poquito más. Y ustedes saben muy bien que las murmuraciones, que los chismes empiezan a inflarse y parecen bolas de nieve, ¿no es cierto? Y empieza a crecer y a crecer. Pero esto, ¿por qué sucede? Porque el Hijo de Dios no es capaz de poner un alto y decirle, pero ¿por qué no hablamos con el hermano? O decirle, oye, ¿ya hablaste con ese hermano de quien estás hablando? ¿Fuiste capaz de enfrentar esta realidad? En vez de hacer eso que hace el otro, el que escucha, yo también he escuchado esto, ya está, esa bola de nieve ya está grande. Lo que tenemos que cuidarnos es de esto. En este tiempo estamos en un tiempo para la iglesia un poco complicado, ¿verdad? No se trata de justificar las acciones, pero se trata también de saberlos manejar. Y con esto no estoy diciendo hay que taparlo todo, sino estoy diciendo
hay que saber hablar oportunamente en su debido tiempo cuando hay una situación. Es decir, si yo estoy fallando en una cosa, usted como hermano, como hermana, no tiene que estar por ahí ventilando las cosas sin decírmelo, hermano. Oye, ¿puedo yo fallar? Sí, claro, pues. Porque yo no soy perfecto. Porque nadie en la tierra es perfecto. Y si alguien ve que estoy fallando, tal vez yo no me pueda dar cuenta de ese error. Y entonces el hermano me tendría que decir si sabe o me ha visto o ha escuchado algo. Tendría que tener la capacidad de acercarse a decir: Padre, yo no vengo a juzgarte, no vengo a señalarte, pero sabe que he escuchado esto. Sería bueno que lo analices. Pero hay que tener esa capacidad de acercarse y mirarle al hermano de frente y decirle: esto está pasando, o esto están diciendo, o esto he escuchado yo, o en esta condición lo vi. Pero el Hijo de Dios no hace esto. En nuestra debilidad no hacemos esto. Lo primero que hacemos es ir a otro lado, a un amiguito, y buscarnos un aliado, y estamos hablando contra ese hermano que está fallando y estamos aumentando las cosas. Contra esos problemas Jeremías reacciona y dice: el poder de Dios es más grande. Ese sí que es temible. Porque estaban atacando, porque estaban murmurando, porque estaban queriendo hacerlo sentir mal. Y él dice: no me voy a sentir mal, ni voy a retroceder con el mensaje que estoy anunciando, sino más al contrario, voy a seguir, porque yo sirvo a aquel que sí es temible, el Dios Todopoderoso. Y esto es lo que Jeremías resalta. Por eso dice: el Señor es más grande, Él sí es temible, a Él voy a temerlo. En la segunda lectura voy a tocar otro matiz de esto, de los problemas. No voy a seguir este mismo. Pero ya le dije, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros los sacerdotes, por más no crean ustedes, de todos nos enteramos también. Claro. Porque ¿qué pasa? A nosotros nos cuesta mucho ser transparentes. Y muchas veces yo lo digo siempre: ay, de aquel hermano que sea muy meloso conmigo, me hace pensar mal. Me han escuchado decir eso, ¿no? Ay, padrecito, qué bonito es usted. Ay, qué lindo ha predicado, padre. Ay, qué lindo, no sé qué y no sé cuándo, ¿no es cierto? Yo digo: atención, hay que encender el foquito aquí. Algo está pasando. ¿Por qué tratas de aparentar siempre de la mejor manera contra mí o frente a mí? Lejitos de mí, ¿cómo estará actuando esta persona? ¿En serio? Y algunas veces, permítame que les diga, yo le he pillado en acción. En acción. Entonces estas cosas, hermanos, hay que ser transparentes, ¿no? Hay que sabernos decir las cosas de frente a frente, hay que saber hablarlo. No estoy diciendo solamente contra mí, sino entre ustedes. Alguien no nos saludó un día, ya estamos: ay, no, que se creerá, que no sé quién será, ni me saluda, ay, se ha vuelto tan creída, y yo le he invitado a la iglesia. ¡A la caramba! ¿Qué está pasando aquí? Pero yo cuando me dijo: ay, padre, esa señora no sé qué tiene, ni me saluda siquiera, y yo le he invitado a la iglesia. Malagradecida es. ¿Saben qué le digo yo cuando me dicen eso? Yo digo: ¿y tú fuiste capaz de acercarte y saludarle, darle un abrazo y preguntarle qué tiene? Esto es lo que nos pasa a nosotros. Vemos a un hermano serio, un poco enojado, o no sé, tal vez un poco agobiado, no nos habla. ¿Qué hacemos? Primero lo atacamos, le hablamos más de ella, pero ni siquiera somos capaces de acercarnos y preguntarle qué le está sucediendo. Hermanito, te veo mal, ¿qué pasa? Solamente nos ocupamos de hablar mal, de murmurar, de criticar, nada más.
Y contra eso el profeta dice: el Señor es mucho más grande, Él sí es temible, a Él sí le temo yo. Y nada lo que digan en contra mío va a poder frenar lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo anuncio la buena noticia de este Dios que me ama, porque Él me envía a su pueblo. En otras palabras, Jeremías enfatiza esto. Pero hermanos, esto es un llamado también para los hijos de Dios a actuar con transparencia. No podemos sonreírnos de oreja a oreja cuando estamos de frente y por detrás meternos una lanza. Esto también tiene que ser claro. En la segunda lectura, San Pablo dice que los pecados del hombre son más pequeños que la gracia de Dios. Aquí quiero tocar otro punto, ¿no? Dejo esta otra parte. Verdaderamente nuestro pecado, nuestra flaqueza, nuestras debilidades son pequeños delante de la gracia de Dios. Y por eso Dios, que es infinitamente misericordiosa, es capaz de perdonarnos cuantas veces nosotros nos acercamos a Él, con tal que reconozcamos nuestro pecado. Por eso están equivocados aquellas personas, aquellos hijos de Dios que piensan que Dios no les va a perdonar su pecado y por eso ya no se acercan ni a la iglesia ni se acercan a Dios. Esto es mentira, porque Dios siempre perdona y su amor es más grande que el pecado del hombre. No es posible que mi pecado haga retroceder la gracia de Dios. No es posible que apague esa luz de Jesucristo mi oscuridad. Porque siempre la gracia de Dios será mucho más grande que mis flaquezas y que mis debilidades, porque yo soy despreciable delante de la grandeza del amor de Dios. No soy nada. Y Pablo mismo lo dice en otra parte. Y entonces, hermanos, nosotros no debemos encegarnos tampoco en nuestros pecados, en nuestras debilidades, en nuestra miseria. Miserable soy, Padre, como Dios ya no creo que Dios me perdone. Mentiroso, no te mientas a ti mismo. El amor de Dios es mucho más grande que eso. Si tú te arrepientes, si tú reconoces el amor de Dios es posible que te abrace de nuevo y que Dios te dé la confianza que quiere darte. Mi pecado no puede hacer retroceder el amor de Dios, no puede alejar el amor de Dios. Mas al contrario, Dios dice, no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Porque a Dios no le interesa la muerte, sino la vida. Y claramente nos ha demostrado Dios al resucitar a su propio Hijo. Porque eso es lo que nos espera. Porque Dios nos dará vida eterna si nosotros abrazamos su amor, si nosotros nos acercamos a Él sin encerrarnos en nuestra miseria. Hermanas y hermanos, esto es también buena noticia. Por eso Pablo lo repite, los pecados del hombre son insignificantes, son pequeños frente a la gracia de Dios. La gracia de Dios es mucho más grande. Eso sí, el Evangelio un poquito se acerca a la primera lectura, ¿no es cierto? Porque dice, no tenga miedo al que mata el cuerpo, sino más bien teman a aquel que puede mandar al infierno el cuerpo y el alma. Hermanos, es una invitación abierta a que tampoco podamos tener miedo. No nos asustemos. Ay, es que Padre, hablan mal por mí. Hay personas que dicen esto, ¿no? Ay, Padre, me critican mucho, me murmuran mucho. Nos hacemos a las víctimas y ni siquiera ya queremos volver ni a la misa ni a los grupos de oración. No se trata de esto tampoco, hermanos. El Señor, frente a esa realidad, nos dice, no temas a las personas que te critican, que te atacan, que dicen, sino más al contrario, teme al Señor. Porque Él, si tú no reconoces tu pecado y si no te acercas a Él y no optas por su gracia, por su amor, Él sí te puede mandar al infierno en cuerpo y alma.
Entonces, nosotros debemos temer a Dios. No hacernos a las víctimas y seducirnos en nuestro rincón porque me critica, porque me ataca, porque habla mal por mí. Sino más al contrario, reconociendo si tenemos errores conscientemente, nosotros debemos continuar en el camino del Señor. Esto va por aquellas personas que muchas veces se escapan de las iglesias, ¿no? Se dice, yo ya no voy a la mansión porque en la mansión, ¿no? Hay personas también, ¿no? Porque a veces los padres hablamos así directamente, como se dice, sin pelos en la lengua a veces, y dicen, ese padre tan mal nos habla. Y hoy por eso ya no voy a la mansión. Yo ni sé siquiera cuál es tu problema. ¿Por qué me vas a echar la culpa que estoy hablando mal de ti? Claro, solo el problema es que tal vez lo que estoy hablando, tú te lo estás agarrando porque te está pasando algo malo de ese tipo. ¿Sí o no? Pero yo no estoy hablando de vos. Yo estoy hablando de manera general. Lo que el Evangelio nos está enseñando. No teman a los que matan el cuerpo. Claro, ¿quién hace retroceder? Somos nosotros, entre nosotros nos atacamos. Y el Señor nos está enseñando, no tengan miedo a ellos, a los que están criticando, a los que te atacan, a los que murmuran por ti, a los que te están ultrajando, a los que te están difamando. No tengas miedo, más bien ten miedo al que de verdaderamente puede llevar a la condenación el cuerpo y el alma. Obviamente no se trata de hacernos solamente a las víctimas, como ya dije, de arrinconarnos y decir, por eso ya no voy, por eso. ¿Eso acaso es suficiente para no creer en Dios, para no acercarse a Dios, para no alabarlos y honrarlos su santo nombre? No, hermanos. Nosotros como hijos de Dios debemos perseverar en el amor de Dios, sin dar importancia a una persona, pero siendo consciente de nuestra misma condición y de lo que estamos haciendo. Si estoy haciendo bien, entonces a seguir adelante. No tengo que victimizarme y a ponerme a mi rincón para no ir a la iglesia y poner excusa que los hermanos me critican y por eso ya no voy, por eso ya no me acerco a Dios. No, sino más al contrario, amar a Dios, aferrarse de su verdad, de su gracia y seguir adelante. ¿Por qué? Porque Él, el que puede condenar el cuerpo y el alma, también puede dar la salvación eterna. Y esto es lo que el Señor nos promete: salvarnos y hacernos gozar definitivamente en la gloria de Dios Padre.